Activos digitales. Entiende, aprende. Las criptos son presente. Son las 9 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, es jueves 21 de agosto y despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Rubén Gil. Con muy poquitas ganas de moverse, con muy poquitas ganas de salir de la cama el IBEX, subiendo apenas un 0,01%, tal y como indicaban los futuros, y ya está consolidando ese precio con el que terminaba ayer la bolsa española. Lo tenemos en 15.293 enteros, a las puertas de los 15.300 que perdió en la sesión de ayer. Si miramos al IBEX por dentro, en la parte alta de la tabla, nos volvemos a encontrar a los títulos de Iberdrola, protagonista ayer, subía más de un 1% y superaba esos 110.000 millones de euros de capitalización por primera vez en toda su historia. Hoy la compañía energética liderando los avances, ganancias ahora mismo para Iberdrola del 0,45%, sube hasta los 16,65 euros. Detrás tenemos a los títulos de Repsol, que le cogen el testigo ahora mismo a Iberdrola y lidera las ganancias de nuestros selectivos. Sube Repsol un 0,6%, animado por esa subida que tenemos en el precio del crudo tras esos informes de reservas de petróleo ayer en Estados Unidos. Indra se recupera de las caídas de los últimos días, valor protagonista, pendientes como todo el sector defensa europeo de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Pues bien, Indra subiendo hoy un 0,54%. Y en el lado alto de la tabla nos encontramos también compañías como Solaria, apenas subiendo un 0,16%, Banco Sabadell con avances del 0,15%, Saciro, Endesa que suben un 0,1%. 16 valores en rojo ahora mismo en el IBEX 35, lo peor para Telefónica, se está dejando la operadora un 0,98%, cotiza por debajo de los 4,90, 4,84 euros por acción. Le sigue ArcelorMittal, ayer el valor más castigado para nuestro IBEX, hoy de nuevo los inversores vuelven a penalizar los títulos de ArcelorMittal y se deja medio punto porcentual, y por detrás con recortes en torno al 0,4% tenemos a los títulos de Ferrovial o de Celnex. En el mercado continuo, lo más destacado hoy que estamos viendo son las caídas de Libertas, se deja un 11%, Bodegas riojanas, recortes del 4%, Grenergy Renovables cayendo un 1,9%. Por el lado positivo tenemos a Prosegur subiendo más de un 2%, 1,5% arriba los títulos de eDreams y de Prosegur Cash, y también destaca en las ganancias Squirrel Media, sube un 1,3%, ha formalizado hoy la compra del 100% de la tecnológica estadounidense Pretopay y otros activos especializados en la representación de la gestión integral de contenido digital y de influencers. Europa despierta. Pues despierta con bajada, con caída del 0,11% para el Eurostock 50, del 0,14 aún mayor es la caída para el CAC 40 y más plana es la bajada para el DAX alemán, que desciende un 0,03%. Si estamos atentos a esos títulos de Aegon y de cómo amanece, esas acciones pues suben un 5,62%, y es que aparte la compañía anuncia un dividendo de 0,19 euros, 3 céntimos más que el año pasado, y sobre todo ese beneficio neto de 606 millones que gusta y mucho parece al mercado ahora mismo. Si nos fijamos dentro de el resto de bolsas europeas, en el CAC 40 la mayor subida la vemos en Safran con un alza del 1%, seguido de STMI, Electrones y tales dos sectores, el de microcomponentes, componentes electrónicos y el de defensa, que parece que se recuperan poco a poco. Y en el lado de las caídas vemos a L'Oréal bajando un 1,32 y a Crédit Agricole bajando un 0,99. Dentro del DAX Xetra alemán, la mayor subida está en Rheinmetall, también ese sector de defensa recuperándose 1,41%, y Siemens Energy subiendo también 1,13. En el lado de las caídas vemos a Base 2 bajando un 0,58. En el Eurostoxx la más alcista es Safran también, y en el lado de las caídas Wolters Kluwer, como pasó en la sesión de ayer, también bajando 1,57%. ¿Qué más tienes? Pues en futuros americanos, futuros que se colocan con signo mixto, 0,07 es la subida del Nasdaq 100 y del 0,11% es la caída del Dow Jones, en un día donde hemos conocido que Google presenta una nueva línea de teléfonos inteligentes en su evento anual Made by Google en las plazas asiáticas. El Nikkei de Tokio, después de que Japón presente esa balanza comercial, desciende un 0,58%. El Hansen está operando con una caída del 0,44%. Shanghái se salva un poco de esta quema y sube un 0,13%, y el Kospi coreano se recupera de esta mala semana y tiene un alza del 0,37%. En cuanto a las materias primas, vemos al petróleo Brent de referencia europea
en 67,33, crudo West Texas en 63,26, ambos subiendo más del 0,70%, onza de oro cotiza en $3.378 y el cruce euro-dólar ahora mismo lo tenemos en 1,1631, desfavorable a nuestra moneda. Son las 9:05, hoy tendremos consultorio a partir de las 9:30 de la mañana. Nos va a acompañar Javier Cabrera, analista de mercados. Pueden plantear sus dudas a través del 915331851 o, si lo prefiere, a través del 609 22 47 16. También a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. En ese chat puede plantear sus dudas que aquí en el consultorio hasta las 10 contestaremos. Si tienes un rincón del salón reservado para ese mueble que aún no has encontrado, pero que sabes que tarde o temprano vas a encontrar, es que eres muy rápido. Y solo las personas que son así de rápidas van a poder conseguir las ofertas límite del Corte Inglés. Grandes productos con los mejores precios. En Hogar, por ejemplo, aprovecha para poner toda tu casa a punto con un 15% de descuento adicional en salones, comedores, dormitorios, muebles y accesorios de baño, muebles de terraza y jardín. Y además también otro 15% de descuento adicional en ropa de cama, mesa, baño, cojines, vajillas, cuberterías, vasos y objetos decorativos. Todo de la marca El Corte Inglés. ¿Lo ves? Lo de poner tu casa a punto no era ninguna exageración. Así son las ofertas límite solo en El Corte Inglés, del 21 al 24 de agosto en tienda, web y en app. Enseguida análisis de la jornada para ver qué es lo que está pasando, para detenernos en algunos valores, algunos protagonistas, para ver qué esperar en la recta final de este año 2025, cuánto pueden aguantar los mercados en máximos, cuánto recorrido más hay al alza y dónde podemos encontrar valoraciones atractivas. Enseguida el análisis, pero antes volvemos a mirar el mercado para saber qué es lo realmente importante. Y dentro del IBEX 35, lo importante, Rubén, ¿dónde lo tienes? Lo tenemos en que está plano, totalmente plano, 15.292 puntos, repitiendo el precio de cierre de ayer, ahora mismo subiendo un 0,01%, pero ahí se está moviendo en esa horquilla entre un más menos 0,01% la bolsa española, esperando algunas referencias a las que poder agarrarse, como ese dato de PMI servicios que vamos a conocer, PMI compuesto mejor dicho, que vamos a conocer aquí en España en menos de 10 minutos. Por dentro del IBEX hoy destaca Indra. Se recupera de las caídas de los últimos días, como contábamos, se deja un 14% desde los máximos históricos que alcanzara hace un mes. Está pendiente la compañía, como todo el resto del sector defensa europeo, de esas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Hoy se recupera el sector en Europa y se recupera también Indra, es la compañía más alcista del IBEX 35, sube un 0,9%. Por detrás tenemos a los títulos de Grifols subiendo un 0,57%, 12,36 €. Iberdrola, tercer valor que más sube hoy la bolsa española, arriba un 0,45, 16,65 €. La compañía que ayer estaba también entre las más altistas de nuestra bolsa y que superaba los 110.000 millones de euros de capitalización bursátil por primera vez en su historia. Sube el precio del petróleo y sube las acciones de Repsol, casi medio punto porcentual, hasta los 13,69 € por título. Y subiendo casi medio punto porcentual también hasta hora de la mañana, Banco Sabadell rebota un 0,44% hasta 3,41 y tenemos Acciona Energía subiendo un 0,4% hasta los 24,06 €. En el lado negativo de la tabla solo tenemos ahora mismo 11 valores, lo peor para Puig. La firma de cosmética va cayendo un 1,5%, le sigue Telefónica, baja hasta los 4,82 €, pérdidas para la operadora del 1,23%. Dos noticias hoy que leemos en la prensa española sobre Telefónica. Por un lado, El País publica que la compañía ha renovado con
con Huawei el contrato más importante de su red 5G y expansión. Dice que Telefónica impugna el contrato de ciberseguridad del gobierno que el gobierno ganó con MasOrange. Por detrás de Telefónica, Cellnex cayendo un 0,4%, lo mismo que se dejan los títulos de ArcelorMittal, que ayer fue el valor más castigado de la bolsa española. Por el lado de las caídas, dentro del mercado continuo, vemos a los títulos de bodegas riojanas dejarse más de un 4%, Libertas le sigue con una caída del 3,5% y por detrás vemos a AmRest Holding, pero ya apenas perdiendo un 0,9%. En el lado alto de la tabla, dentro del continuo, Icertis lidera las ganancias, sube un 1,9%, Artificial subiendo un 1,5% también, lo mismo que eDreams, que Aperan y Squirrel Media por detrás, subida del 1,3%. Es la empresa protagonista hoy en el mercado continuo después de anunciar que ha formalizado la compra del 100% de la tecnológica estadounidense Pretopay. Va a financiar esta adquisición mediante el pago por canje de acciones valoradas en 3,20 euros por título. En Europa tenemos compras en Londres y en Frankfurt, ventas, sin embargo, en París y también en Milán. Eurostock 50 en rojo, pierde un 0,04%. Movimiento, Roberto, en bandas muy estrechas. ¿Qué es lo importante realmente en Europa? Pues sí, protagonistas tenemos 3 empresas, JD Sport Fashion, y es que Bank of America Global Research espera que la compañía reitere su orientación para el año fiscal 2026, citando las tendencias de ventas del segundo trimestre y la demanda incierta de los consumidores. Ahora mismo el valor cae un 0,59% dentro de la Bolsa de Londres. Quien sube un 0,42% es Mediobanca, y es que el presidente ejecutivo del banco, Alberto Nagel, se enfrentará el jueves a una votación decisiva y ajustada de los accionistas sobre su propuesta de adquisición de Banca Generali por 6.800 millones de euros, un acuerdo destinado a crear el que sería el segundo gestor de patrimonio más grande de Italia. Y terminamos estos protagonistas con Just Eat. El valor sube muy planito, pero sube un 0,05% en la bolsa de Ámsterdam después de que se asocie con RIBR para crear robots de repartos autónomos. Y terminamos con recomendaciones sobre DHL Group. Bernstein se muestra optimista sobre el caso. Sobre Hapag-Lloyd, Berenberg se muestra neutral. Nordea Barclays rebaja su recomendación a vender. VS confirma su recomendación neutral sobre Pernod Ricard, y sobre L'Oréal, VS mantiene también su recomendación neutral. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Líderes con alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. El cielo de Madrid te espera en Inhala Terraza, un espacio donde la naturaleza y la ciudad se encuentran. Disfruta de nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y vive inolvidables puestas de sol. Un pulmón verde en pleno centro, abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en inhalaterraza.com. Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Tenemos la fotografía del mercado, la instantánea. Es momento de analizar, de encontrar las oportunidades, los motivos, los motores con Juan Enrique Cadiñanos, que es Head of Europe en Naga. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Oye, ¿cómo estás viendo el arranque de jornada este jueves en las bolsas europeas? Bueno, vamos viendo poco a poco, ¿no? Cómo las cosas se van relajando. Es verdad que yo creo que el mercado celebra en este sentido todas esas reuniones, Trump-Putin, la situación en la que podríamos ver una posible llegada de paz. Yo creo que toda esta situación es buena para el mercado. Acontece un escenario de calma, un escenario de relajación. Bueno, en general para el mercado, no tanto para ciertos sectores, como podría ser el caso de defensa, el cual, bueno, de alguna forma se podría ver algo agitado. No digo perjudicado, pero sí un poco agitado, teniendo en cuenta que el acuerdo entre Europa y Estados Unidos en cuanto al rearme, eso ya está aprobado y eso está confirmado, lo que quiere decir que ahí tiene que haber un incremento, en este caso de presupuestos para armamento, pero yo creo que en general esto, como digo, es bueno para la renta variable en cuanto a que veamos cierta relajación y vamos viendo cómo la volatilidad también va disminuyendo en las últimas sesiones. Lo importante esta semana va a ser ya un shock hole en esta recta final de mes para ver la posición de los banqueros centrales y la posición esperada de Jerome Powell. Se comenta que puede ser agresivo en su discurso pensando que va a ser su última cita. ¿Qué esperar de Jackson Hole y qué esperar de Powell? Bueno, yo creo que por parte de Powell es cierto que no tiene nada que perder, pero también es cierto que ha sido bastante comedido en las últimas referencias, sobre todo en sus últimos comentarios. No descarto que haya alguna puya, no descarto que tiene algún dardo con respecto a Donald Trump y que sabemos que este dardo ha sido o va a ser de alguna forma apoyado por muchas instituciones, por muchos banqueros grandes, quiero decir, grandes gestoras que apoyan en este sentido la parte de Jerome Powell, sobre todo porque no están de acuerdo con muchos de los comentarios por parte de Donald Trump y un poco las directrices que quiere llevar. Hay que tener en cuenta que el populismo de Donald Trump está en mínimos, sobre todo después de esas reuniones con Putin, cosa que lógicamente al ciudadano estadounidense no le hace especial gracia, pero veremos a ver qué ocurre con Jerome Powell, veremos a ver si esos dardos van directos o de alguna forma es, como digo, más comedido, más inteligente en esos comentarios, y un Jackson Hole que de alguna forma podríamos ver un poco las pistas a reflejar en los próximos meses o en los próximos trimestres. Yo creo que de alguna forma podríamos empezar a ver cierta distribución en posiciones en largo plazo, y yo creo que esto también podría reflejarse en los mercados, pero como ya sabemos, todo el mercado está descontado. Yo creo que cualquier cosa que salga del Jackson Hole no debería ser noticia, no debería ser sobre todo algo anecdótico. Yo creo que sería algo bastante plano, algo bastante descontado, y que de alguna forma no creo, como digo, que pueda tener un impacto especialmente importante en los mercados, por lo que no creo que tengamos que ver un incremento de la volatilidad. Estábamos esperando datos de PMI, ya los tenemos sobre la mesa. El de Francia, Rubén, cuéntame cómo ha sido. El primero que ha salido, pues ligeramente por encima de lo previsto, ligeramente también por encima de la lectura del mes anterior, ese PMI manufacturero del mes de agosto, junto a los servicios, el PMI compuesto de Francia, que se sitúa en 49,8 puntos. Es algo más de un punto por encima de lo que se esperaba. Servicios también sube hasta 49,7, también mejor de lo previsto. Y también el manufacturero 49,9, mejor de lo previsto y mejor que el dato anterior, pero se quedan por debajo de esa barrera de 50 que marca la separación entre la contracción y la expansión. Vemos, por ejemplo, cómo se ha deteriorado la demanda externa durante el mes de agosto. Vemos también cómo la actividad empresarial continúa creciendo ligeramente. Dice la nota de ese PMI Flash Global que el PMI compuesto de Francia se mantiene por debajo de su umbral de crecimiento y que eso refuerza la persistente tendencia de debilidad económica que se ha venido marcando hasta la fecha, que se observa una mejora ligera en el índice en comparación con el mes anterior, pero que aún, dice, no se vislumbra un punto de inflexión claro. ¿Qué valoración haces del dato?
Bueno, un dato bueno en cuanto a que hay recuperación. Seguimos hablando de recesión en títulos globales y sobre todo en ratio global y general, pero es verdad que seguimos hablando de una recesión en la cual vamos poco a poco retroalimentando y que de alguna forma vamos retrocediendo, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que es algo bueno que como poco a poco los países se van acercando hacia un escenario más de expansión económica. Es verdad que la parte de Francia todavía no es el caso. Es verdad que la situación que tenemos para Alemania, o al menos la previsión que hay para el PMI manufacturero de Francia, que conoceremos en apenas en Alemania, perdón, en apenas unos minutos, la previsión que hay en el 48,8 sigue hablando también, en este caso, de recesión, pero seguimos en un escenario positivo de recuperación, seguimos viendo cifras macroeconómicas que van teniendo cierta recuperación en el lado manufacturero y sobre todo en el lado de consumo, y esto yo creo que es algo bueno para los mercados en general. Hoy, entrando en valores, en nombres propios, hoy Walmart en Estados Unidos publica resultados. ¿Qué esperar después de que tenemos con un poquito de resaca las cuentas esta semana de Home Depot o de Target? Yo creo que un sector clave para el PIB, para el PIB dentro de Estados Unidos. Toda la situación que vamos viendo, lógicamente, por parte de los principales sectores dentro del mercado americano, sigue siendo clave, sigue siendo importante, y lógicamente eso es algo que vamos a seguir viendo y que vamos a seguir trasladando a los precios. Yo creo que una compañía que, mientras que consiga aguantar en torno de los $100 o incluso los $95 por acción, yo creo que podría tener un escenario positivo, podría tener un cuadro bastante bueno, y que yo creo que es una compañía que tiene que seguir siendo muy protagonista, al menos en los últimos tramos del año, ese Q4 en el que nos encontramos con esos resultados presentados, con esa situación a nivel comercial, con esa situación a nivel consumo interno en Estados Unidos que se ve fortalecido por esa situación arancelaria. Yo creo que la parte del consumo interno es uno de los que principalmente se va a ver beneficiado de toda esta situación, y yo no creo que deba tener problemas, primero para atacar la zona del 105 y en segundo lugar para poder superar niveles y estar en máximos históricos en este tramo. Hoy otro de los protagonistas en Europa es Aegon. Ha publicado resultados y ha anunciado también que duplica la recompra de acciones a 400 millones de euros. Ha superado estimaciones. ¿Cómo ves a Aegon y cómo ves al sector asegurador? Yo creo que bien. Es verdad que no es uno de los principales protagonistas dentro del iba a decir sector al que pertenece, que tampoco es que sea banca, quiere decir que tampoco es que hablemos de un sector financiero puro, pero dentro de la situación financiera es verdad que no tiene un protagonismo especial, no tiene una situación en la que podamos hablar de un protagonismo al uso, pero seguimos hablando de compañías con fuerza, seguimos hablando de compañías con muchísima estabilidad, y que yo creo que esto le genera también buenos números, buen impasse y sobre todo buena superación de niveles. Yo creo que es una alternativa muy buena para tener una cartera diversificada sin considerarla o sin tenerla en cuenta dentro del sector bancario, porque insisto que yo creo que hay bancos que podrían funcionar mejor o que podrían tener un mejor comportamiento en este sentido, pero yo creo que para diversificar y para tener en cartera toda compañía aseguradora es buena. Yo creo que el caso de Aegon también es una alternativa muy, muy interesante, y como digo, yo creo que le esperan unos 3-4 meses del resto del año 2025 interesantes, bien potenciado lógicamente por la economía estadounidense y por todas esas medidas que en este caso Donald Trump quiere potenciar. Esto también arrastra y también traslada a la parte europea. Si bien es cierto que le podría perjudicar la parte de que Europa tiene que invertir esos 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense, pero en definitiva yo creo que es algo que podría reflejarse de forma positiva, sobre todo por ese rebufo, ¿no? Por ese rearme y sobre todo por lo que puede rebotar en ese sentido de la inversión estadounidense. Oye, otro de los sectores protagonistas en estas últimas semanas es el sector defensa, por esa cumbre de Alaska entre Putin y Trump y el anuncio de una reunión a 3 bandas con Zelensky. Parece que los tambores de guerra han bajado el volumen. ¿Cómo estás viendo los movimientos, la reacción del sector defensa de las compañías acá titular? Bastante bien dentro de lo que cabe, y yo creo que lo que premia mucho más o lo que arrastra mucho más en este sentido es ese acuerdo ya fijado, ¿no?
Si os fijáis, o yo por lo menos no estoy leyendo mucho, no estoy viendo mucho sobre esto, quiero decir, sobre este tema, pero Donald Trump ha conseguido lo que quería en cuanto a ese acuerdo de rearme en Europa. Ya se ha comprometido Europa a hacer todo este rearme, y la principal razón que puso Donald Trump en todas las reuniones y en todos los comentarios que hizo fue: cuidado con Rusia. Cuidado con Rusia, cuidado con la situación de Rusia, y que Europa se tiene que rearmar. Europa lo que tiene que hacer es invertir más en defensa, y nosotros os podemos ayudar a esa reinversión y sobre todo a esa potencia en defensa, ¿no? Por el cuidado que supuestamente teníamos que tener con Rusia, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, Rusia no es capaz de enfrentarse de forma definitiva a Ucrania, va a poder con Europa. Tengo mis dudas, pero aún así Donald Trump consigue que Europa acepte y que firme ese tratado, y ahora lo que busca es la paz entre Rusia y Ucrania. O sea, hemos confirmado y hemos aceptado un tratado de defensa por defendernos por Rusia, y ahora lo que está buscando es que haya paz. Por lo tanto, ese tratado no sería necesario, pero esto es lo que el sector de defensa es lo que premia. Es verdad que, como os decía al principio, esta situación de paz, estas reuniones, al sector defensa le podría de alguna forma debilitar, pero este tratado, este acuerdo ya es firmado, ya está aceptado, y por lo tanto al sector defensa a medio y largo plazo le seguirá viniendo lógicamente de perlas. Hay otro sector protagonista que es el sector del motor, el automovilístico, con un Volkswagen, un Stellantis, un Porsche. Hoy estaba viendo que el stock 600 desde principios de este mes un 2%, y sin embargo el sector automovilístico lleva de media una subida superior al 6%. Parece que le ha cogido el relevo al sector bancario como motor de las alzas. ¿Cómo ves el comportamiento y qué esperas de estos títulos de cara a la recta final de año? Pues yo creo que es un sector que depende desde el punto de vista geográfico al que hagamos referencia, ¿no? Si vemos la parte americana, bastante bien, bastante estable, subidas prolongadas, superación de máximos, buenos resultados, capitalización estable, buen número de EBITDA, buen número de beneficios, reducción en la parte de costes, lo que quiere decir que el beneficio neto sigue siendo estable y sigue siendo favorable, y esto hace lógicamente que se cumplan los objetivos de numeración, por un lado. Por otro lado, vemos al sector automovilístico en Europa. Dudas, sigue generando mucha incertidumbre, siguen sin prestar, en este caso presentar números favorables, capitalización cada vez más baja, costos mayores, beneficios cada vez menores, y toda una situación compleja para un sector automovilístico que antes no estaba en un escenario negativo, pero ahora sí que lo está por ese acuerdo. Hay que tener en cuenta que toda esta guerra entre Estados Unidos y China, toda esta situación arancelaria le venía mal a ambos, tanto a Estados Unidos como a China, y a nosotros en Europa nos venía bien porque estábamos ahí, estábamos sin hacer ruido, estábamos sin ser protagonistas, y de alguna forma nuestro sector automovilístico en general se iba beneficiando de toda esta situación. En el momento en que empieza a haber acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China, toda esa situación de chips, de semiconductores, toda esta situación hace que Estados Unidos pueda seguir produciendo, y esto lógicamente le viene bien a Estados Unidos principalmente, a China de forma secundaria, y el que peor le viene sin duda es a una Europa que, como hemos visto por activa y por pasiva, seguimos al rebufo, seguimos esperando a ver qué ocurre y cuál es el viento que viene por parte de un Estados Unidos que sigue haciendo con nosotros lo que quiere, y que lógicamente para nosotros esto es excesivamente negativo, y nuestro sector automovilístico, si bien el comportamiento que ha tenido hasta ahora no ha sido malo, yo creo que en los próximos 2-3 trimestres va a ser sumamente negativo. Juan Enrique Cadiñanos, desde Naga, muchísimas gracias por este análisis y por los datos y los argumentos. Cuídate mucho, te veo en forma. Un abrazo fuerte. Igual, gracias Susana, igualmente. Gracias, hasta adiós, luego. chao, chao. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con el consultorio. Son las 9:30 de la mañana, las 8:30 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Para plantear sus dudas en directo, 915331851. Si lo prefiere, 609-2247-16. Y tiene también el canal de YouTube de Radio Intereconomía para, a través del chat, pues plantear sus dudas y también para poder ver los gráficos que nos va a mostrar hoy Javier Cabrera, analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Bien. Oye, ¿qué tal los mercados? Yo hoy acabo de aterrizar, estoy despistada. No, lo siguiente. Yo suelo decir, estoy a por uvas. Total. Oye, pues mi situación, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo importante? Bueno, pues venimos de un mes de agosto que la verdad es que ha sido bastante positivo. Yo creo que desde finales de julio hasta aproximadamente la semana pasada los mercados estaban bastante animados, incluso para ser un mes de verano, que normalmente el volumen es bastante más bajo. Y lo cierto es que el IBEX pues está ahí a las puertas de batir máximos históricos de 2007, ya se está hablando incluso de los 16.000 puntos. Y es verdad que ya llevamos esta semana en concreto un poquito más tranquila. Yo creo que ya movimiento mucho más en línea con lo que podemos esperar en verano, pero que aún así tampoco es descartable todavía de que aquí hasta final de esta temporada de vacaciones, por así decirlo, pudiéramos ver alguna sorpresa dentro del IBEX e incluso también otros índices americanos. ¿Tú qué esperas de Jackson Hole? ¿Ves a un Jerome Powell más agresivo? ¿Ves a una Christine Lagarde defendiendo los intereses de Europa y la autonomía europea frente a Estados Unidos? Yo creo que sí que es verdad que ahora vamos a seguir viendo una discrepancia entre Europa y Estados Unidos en política monetaria, más que nada porque incluso creo que Christine Lagarde puede seguir bajando tipos de interés este año. Es verdad que evidentemente ya no va a haber grandes recortes de tipos, pero en principio podríamos llegar a ver todavía un recorte de 25 puntos básicos en función de cómo vaya evolucionando la macro, porque ya la inflación está básicamente totalmente controlada. Y en Estados Unidos pues seguimos viendo ese conflicto interno, ¿no? Ya incluso vemos discrepancias dentro de la propia Reserva Federal a la hora de establecer los tipos de interés. Y sí que veo a Jerome Powell que todavía va a seguir siendo conservador y no va a bajar tipos de interés tan fácilmente. Y en parte lo entiendo porque, bueno, es verdad que la economía tiene algunos signos de ralentización, pero sigue funcionando bien y la inflación está todavía bastante alta. Entonces, pues creo que todavía vamos a seguir viendo esa discrepancia. Teníamos hace un ratito el dato de PMI en Francia y tenemos, Rubén Gil, el de Alemania, lo acaban de publicar. Así es, lectura de ese PMI compuesto, 50,9 puntos en el mes de agosto, por encima de lo esperado y por encima del dato anterior. Y lo importante, Francia no llegaba a esa barrera de 50, Alemania en el compuesto sí llega a esa barrera de 50, también en el servicios, pero ojo porque aquí es donde hay cierta alerta roja en el PMI Servicios de Alemania, porque se queda en 50,1, que es por debajo de lo previsto y por debajo del dato del mes anterior. Por su parte, el manufacturero sí que sigue por debajo del nivel de contracción, 49,9 puntos al borde de esa barrera de 50, pero por encima de lo esperado y por encima del dato previo. Y en cuanto a los comentarios de ese dato de PMI, vemos como Alemania mantiene el crecimiento a pesar de los aranceles y de esa guerra comercial, que la industria manufacturera encadena, ojo, 6 meses de expansión y que marca récord de pedidos desde el año 2022. Vemos también cómo las empresas recortan empleo para ganar productividad y cómo en esa tensión en los servicios se traslada en una subida de los salarios y que la compañía está trasladando esos costes salariales a los precios de los productos. ¿Valoración, Javier? Bueno, a ver, yo creo que los PMIs de ambas economías es verdad que ya llevan tiempo rankeando. El de Alemania es cierto que sí que estamos viendo cierta mejoría,
por parte sobre todo de la industria. Yo creo que al final parece mentira, ¿no? Pero estamos a prácticamente ya septiembre, con el año pues ya en la recta final casi, y creo que todavía los datos a nivel macro no son del todo fiables, básicamente porque el efecto arancelario creo que ha complicado mucho todas las medidas económicas. Estamos viendo unos trastoques de la economía muy profundos, ya lo hemos visto también en muchos datos de importación y exportación, así que creo que más allá de estar atentos e ir revisando esos datos, creo que hasta que ahora mismo ya, por ejemplo, que sí que hay un horizonte en algo más claro en política arancelaria, al menos entre Europa y Estados Unidos, creo que a partir de ahora es cuando ya sí que se va a ir viendo algo más de claridad de los efectos reales de la economía y de la situación real de la economía, ¿no? Y no tanto esas distorsiones que estaba provocando la política de Donald Trump. Uh-huh. Voy a ir ya con los oyentes para que vayan planteando dudas y repasar con ellos los valores que realmente les importan, les interesan a ellos. Y empiezo con María. Buenos días. Buenos días. Hola, dígame. Mira, quisiera hacer una consulta al analista sobre el Banco de Santander. Yo tengo unas acciones que las tengo bastante con ganancias y quisiera que no me importa estar más tiempo, que no necesito vender, pero quisiera que me informara cómo va esto, o si tengo que vender ya o esperar, lo que él me diga. Muy bien, estupendo, gracias, muy amable. Muchas gracias por atenderme. Gracias, un placer. Javier, ¿qué le cuentas? Bueno, a ver, yo creo que aquí depende un poco del horizonte temporal que tenga ella, ¿vale? Es verdad que en el corto plazo pues venimos de unas subidas muy pronunciadas, ya no solo a lo largo del 2025, sino incluso también en este rally de mes de agosto que hemos comentado, lo estamos viendo en el gráfico, y cómo pues su media móvil de 14 sesiones pues prácticamente ha despegado y hay bastante gap con respecto al de 28 sesiones. Entonces, yo creo que en el corto plazo pues vamos a seguir viendo un movimiento algo más lateral, es decir, búsqueda de ganancias a corto plazo, pues no creo que sea el valor para estar, ¿de acuerdo? De hecho, está bastante cerca de la zona de sobrecompra de 70 en su RSI, así que creo que en el corto plazo, movimiento lateral. Medio-largo plazo creo que va a depender mucho más de los movimientos de los tipos de interés, pero bueno, en principio parece que la tendencia es positiva. Creo que es un valor que es verdad que muestra cierta fortaleza en su ADX, pero no esperaría subidas exponenciales como la que hemos tenido a lo largo de este año, en los próximos meses, incluso años, porque el mercado ya ha descontado bastante el escenario que tenía planteado para la banca en general. Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Quisiera preguntarle a ver qué consejo me daba o qué análisis para entrar en Palantir, vale, y en AENA, si lo ve con buenos ojos en estos momentos. Estupendo, gracias. Feliz día a Palantir y AENA para comprar, para entrar. ¿Qué te dicen los gráficos? Vale, pues si nos vamos a Palantir, ya lo estamos viendo aquí, lo cierto es que llevaba con la de ayer, bueno, al final ayer cerró en positivo, pero llevaba como 6 o 7 jornadas de caídas consecutivas. Estamos viendo cómo el sector pues, de defensa está migrando a otro, el capital está migrando a otros sectores. Y es verdad que vemos aquí que ha salido muy fuerte de la zona de sobrecompra de RSI, ¿no? Con estas caídas. Creo que aquí ya pues en principio parece que se debería de frenar algo, pero es cierto que es que ha perdido su media móvil de 14 sesiones. Disculpa, de 14 y de 28 sesiones, ¿vale? Esto sí que es un signo bastante claro de debilidad para el valor, sobre todo en el corto plazo, y además es verdad que la tendencia por su ADX pues parece que sigue siendo profunda, así que es verdad que podríamos tener alguna sesión de consolidación, pero quizás es un valor que está cayendo demasiado en picado y el riesgo-beneficio no lo veo nada claro, ¿vale? Sería una apuesta bastante arriesgada, eso sí que tiene que tenerlo en cuenta el oyente. Por otra parte, AENA creo que ha comentado, ¿verdad? Sí, AENA para entrar también, para comprar. AENA en el mercado español, pues vemos un gráfico totalmente diferente, claro. Aquí, a pesar de que llevamos algunas sesiones de consolidación de niveles en los 25,6 euros por acción, creo que la tendencia sí que es más clara. Es verdad que en el corto plazo, como su RSI está en zona de sobrecompra, por encima de 70, todavía podríamos seguir viendo algo más de movimiento lateral,
pero creo que en el medio plazo la tendencia es muy positiva. De hecho, su ADX pues está disparado, ¿vale? Es normal que ahora tenga algo más de calma. Ya sabemos que la tendencia alcista también tiene sus altibajos, pero el cruce de media móviles fue muy claro y creo que la tendencia sí que es bastante más positiva, ¿no? Aquí un valor totalmente diferente al que veíamos con Palantir. Muy bien. Mira, voy a dar paso a algunas de las consultas que me llegan a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Y uno de los oyentes pregunta por Microsoft y Nvidia. Pregunta por 4 o 5 valores, José Ignacio del Río, pero vamos a ir poquito a poquito para dar oportunidad a otros oyentes. Dice, buenos días, por favor, niveles de stop para las siguientes tecnológicas. Habla de Nvidia, de Microsoft y también Meta y Alphabet, pero me interesan las dos primeras. Vale, pues mira, si nos ponemos con Microsoft, muy bien, ¿vale? Que tenía ya por aquí el gráfico abierto, pues también vemos bastante debilidad, ¿no? A lo largo del último mes. De hecho, estaba perdiendo bastante fuerza en su ADX. Su RSI pues ya se encuentra en niveles algo más medios, eso debería calmar algo la tendencia, pero ha perdido tanto la media móvil de 28 sesiones como la de 14, ¿vale? O sea que bastante debilidad. Y es verdad que yo diría que el gráfico, a pesar de no ser tampoco demasiado claro en el corto plazo, pues parece que sí que hay una zona de resistencia, de soporte, disculpa, alrededor de los $504 por acción, bastante cerca de lo que cerró ayer, ¿de acuerdo? Creo que si lo pierde, pues ya sí que estaríamos hablando de que se podría ir a niveles de alrededor de los $4,87 por acción. Pero bueno, es verdad que los movimientos están siendo de caídas, pero de caídas bastante reducidas, así que parece que lo que está esperando es algún catalizador positivo, ¿vale? Así que bueno, otro valor que ya sabemos que comprar en caídas pues tiene también su riesgo. Y la otra que me has comentado, Nvidia, ¿verdad? Sí, Nvidia. Vale, pues Nvidia es un valor que tiene un gráfico pues totalmente diferente, pero es verdad que en las últimas 2 sesiones, con una fuerte caída, pues ha perdido otra vez su media móvil de 14 sesiones y está a punto, bueno, ayer la perdió, pero bueno, se quedó más o menos en niveles similares de la de 28 sesiones, ¿vale? Muestra algo de debilidad, pero no tanto como el gráfico de Microsoft. De hecho, yo creo que también esto es un movimiento de corrección, de toma de beneficios después de las subidas tan pronunciadas que hemos vivido. Al final, si ampliamos un poquito más el gráfico, pues vemos como hasta final del primer trimestre el gráfico pues era bajista, ¿vale? Una corrección importante y claro, después de este rebote tan alto, pues es normal que se tome cierta calma. De hecho, lo podemos ver a lo largo de todo este gráfico, como después de subidas pronunciadas, pues vemos zonas algo más laterales, ¿no? Entonces yo creo que en el corto plazo pues podríamos ver también otro movimiento lateral, pero en principio creo que el gráfico es mucho más alcista que el que veíamos con Microsoft. Muy bien. Mira, otra de las consultas a través del canal de YouTube. Hay muchas. Mira, Palantir, otro de los oyentes, pregunta, mira, Constellation Energy y Solaria. Marisa, buenos días. Para entrar en Walmart, en Solaria y en Constellation Energy, a las 3, para entrar. Constellation, no sé si tienes el ticker. No, ahora lo busco, no te preocupes. Vete tú con las otras dos, Walmart y Solaria, y busco yo el ticker. Vale, pues mira, vamos con Solaria si quieres. Que la española pues también acumula una subida exponencial. Aquí yo creo que se mezcla también con el cierre de cortos muy intensos, ¿vale? Lo hemos visto a lo largo de los informes que va sacando, reportando cada semana la CNMV sobre posiciones cortas, y ha habido lo que se conoce como un short squeeze, ¿no? Sobre todo en esta parte aquí que vemos del gráfico, alrededor de finales del mes de mayo, pero bueno, la tendencia pues ha seguido. Tendencia positiva muy clara, su ADX lo muestra, ¿no? Por encima incluso de 60, es decir, tendencia alcista muy, muy potente. Su media móvil tampoco pone ninguna traba, pero es verdad que su RSI está por encima de 70, ¿vale? Es verdad que lleva ya acumulando pues varias semanas por encima de 70, no termina de corregir, pero bueno, yo no descartaría que tuviéramos alguna corrección en el valor, ¿de acuerdo? Después de estas subidas pronunciadas. De hecho, aquí justo donde tengo señalado,
después de esa subida del short squeeze vino una caída intensa. Es verdad que las subidas acumuladas no han sido igual, no han sido tan exponenciales, pero igualmente yo no descartaría alguna corrección en el corto plazo, ¿vale? Ya después medio-largo plazo, pues creo, al menos medio plazo, creo que sí que la tendencia es bastante más clara y creo que es un valor que se puede seguir beneficiando de la subida de precios de la electricidad y sobre todo el cierre de cortos. Solaria. Sí. ¿Era Amper? No, era Constellation Energy. Estoy buscando el ticker. Mira, es C de Cáceres, E de España, G de Gerona. Constellation Energy. Era Solar y Valmar, los tres. Muy bien. Vale, pues tengo por aquí Constellation. Muy bien. Constellation está en un movimiento lateral, pero no es un movimiento lateral que viene de más largo, no es como las acciones que hemos estado comentando, que eran mucho más acertadas en el corto plazo. Aquí estamos viendo cómo está en un canal lateral, pues aproximadamente desde mitad de año, ¿de acuerdo? Pues ya llevamos al menos un par de mesecitos, que va desde los $289 por acción hasta los $355 por acción, ¿vale? Yo creo que ese es un canal relevante. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ha perdido el precio, la media móvil, otra vez, tanto de 14 como de 28 sesiones. Debilidad. Yo creo que nos dirigimos directamente a los 289. Ahora mismo está en $313. Creo que todavía pues tiene margen para llegar a esos niveles. Es verdad que si nos vamos un poquito más en el corto plazo, aquí el gráfico se ve un poquito más engorroso, pero bueno, creo que alrededor de los 305 tiene otro soporte que puede hacer algo de fuerza. Pero bueno, en cualquier caso creo que tendría en cuenta estos dos niveles, $305 y 289. Y además la tendencia pues tampoco está nada clara que vaya ni hacia la baja ni hacia la alza. Muy bien. Vamos ahora con notita de audio. Adelante. Hola, buenos días. A ver si me podías analizar, por favor, la acción de Campari y de Siemens. A ver dónde tendrían los soportes y las resistencias. Muchas gracias y buenos días. Ángel de Vino. Oye, de las anteriores me quedaba una, que no se me olvida. Sí, si me la recuerdas. Eran Valmar, Solaria y Constellation Energy. Valmar. Vale, Valmar. Que era la que nos quedaba, que justo hoy publica resultados. Mira a ver si la encuentras. Pues creo que no la tengo por aquí. Vale, bueno, pues saltamos, paso palabra. Campari y Siemens Energy era el oyente que nos ha entrado mediante audio de voz al 609-2247-16. Vale, pues vamos con Campari, con la italiana. Vemos cómo acumula una tendencia alcista aproximadamente de finales del mes de junio, además con bastante fuerza. Su ADX pues ha despegado con mucha fuerza, todavía no se encuentra zona de sobrecompra, es verdad que está cerca, pero bueno, en principio creo que no deberíamos ver grandes correcciones en el corto plazo, dentro evidentemente de esos movimientos que podemos ver en una tendencia alcista. Y de hecho, pues bueno, acumula, con la de hoy está cayendo también 2 sesiones de caídas, pero todavía tiene margen para no tocar su media móvil de 14 sesiones. O sea que yo creo que en principio es un valor que está mostrando fortaleza, ¿vale? Y es verdad que, bueno, si ampliamos un poquito más el gráfico, aquí estamos viendo cómo en el año pasado, ¿vale? Tenemos que irnos hasta el año pasado, finales del 24, alrededor de octubre, tiene un hueco que no ha todavía cerrado, ¿vale? Este hueco, pues aproximadamente desde los 6,7 euros hasta aproximadamente los 7,6 euros por acción, es un hueco que debería cerrar. Y yo creo que si continúa esta tendencia, pues es posible que veamos algún movimiento fuerte para cerrar este hueco. Así que esos niveles los tendría en cuenta. Vale. Era Campari Siemens Energy. Siemens Energy, sí. A ver si lo tienes y vamos a por ello. Vale. Sí. Muy bien. Siemens Energy, pues un movimiento más lateral, ¿vale? Ya no tiene nada que ver con el gráfico anterior, por ejemplo. Aquí estamos viendo cómo se encuentra en niveles muy, muy cercanos a un soporte, los 90-91 euros por acción, ¿de acuerdo? Y arriba tenemos una resistencia en la zona de los 103,8 euros por acción, ¿vale? Es verdad que, pues bueno, como cualquier movimiento lateral, pues su ADX pues prácticamente no tiene fuerza, su RSI lejos de zonas
relevantes. Yo creo que si pierde los 90,94, los 91 euros por acción, pues aquí ya sí que tendríamos que tener algo más de cuidado. Creo que se podría ir alrededor de los 83 euros por acción y ya después sí que tendríamos una caída algo más profunda a la vista. Pero bueno, en principio creo que todavía para eso quedaría bastante. Muy bien. Voy con nota de audio. Buenos días, llamo desde Bilbao y quisiera preguntarle al analista por las acciones de Naturgy y Enel para entrar. Gracias. Vale, Naturgy y Enel, dos energéticas para comprar. ¿Qué te dice el gráfico? Nos lo muestras a través del canal de YouTube y vamos con ello. Pues empezando por Naturgy, por la española, ya sabemos, compañía que está teniendo bastantes dificultades en el tema de su accionariado y en el corto plazo pues sí que vemos un rebote fuerte, ¿vale? Aquí yo creo que el valor sí que parece que quiere arrancar. De hecho ha superado recientemente sus dos medias móviles de 14 y de 28 sesiones con tantas fuerzas que todavía la de 14 no ha sido capaz de superar la de 28, o sea que todavía parece que es un movimiento alcista incipiente, pero bueno, en cualquier caso estamos viendo que tiene una zona de resistencia yo creo que bastante marcada, alrededor de los 27,6 euros por acción. Creo que es complicado romper esta zona, ¿de acuerdo? Ya nos tendríamos que ir a 2023 para ver niveles similares. La tendencia tampoco tiene demasiada fuerza, un poquito más en el medio plazo, así que quizás pues estaríamos hablando otra vez de otro movimiento lateral y quizás no es la mejor acción para estar. Después Enel, la italiana, pues diría que también está en otro movimiento lateral. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta los niveles de 8,25, 8,26 euros por acción, ¿no? Como una resistencia que todavía queda. Estamos hablando de que está alrededor de los 8,11, pero es verdad que acaba de romper recientemente su media móvil de 14 sesiones, la de 28, ¿vale? Esto sí que es un signo positivo. Es verdad que está a punto entrando en la zona de sobrecompra, pero bueno, en principio parece que en el más corto plazo se dirige hacia esa zona de resistencia y como zona de soporte yo diría que todavía está bastante lejos y estamos hablando de los 7,67, 7,68 euros por acción. Muy bien, voy con penúltima consulta. Paul, a través del canal de YouTube. Buenos días. Objetivo para Befesa y stop para Novo Nordisk. Gracias. Vale, vamos a empezar por la última. Novo Nordisk y Novo Befesa. Nordisk. Yo ahí estoy un poco despistada, voy a mirar. Vamos con ello. Sí, Novo Nordisk es que presentó unos resultados que no gustaron nada al mercado. Aquí estamos viendo esta gran vela roja y ahora pues está en un movimiento algo de recuperación, pero bueno, es que el valor está mostrando mucha debilidad. Es que estamos viendo como yo diría que la zona de resistencia pues se encuentra a niveles similares desde donde comenzó la caída, alrededor de los 455 coronas danesas, pero que en cualquier caso todavía tiene que recuperar esta media móvil de 28 sesiones y no parece que la tendencia sea nada clara, ¿de acuerdo? Entonces creo que es un valor que bueno, que es complicado ahora mismo entrar en él. Y la primera, no sé si me la puedes recordar. Era Befesa, mira, te digo el ticker que lo he encontrado, es B de Burgos, F de Francia, S de Soria y A de Alemania. Vale, por aquí la tengo, sí. Pues sí, esta es otra que está en otro canal lateral. Vale. Aquí vemos un canal lateral, está en la zona de soporte. Podríamos hablar de los 25,8, 25,9 euros por acción. Además, pues bueno, es verdad que esta está un poquito más cerca de su zona de sobrecompra en RSI porque ha tenido un rebote ligeramente alcista en las últimas sesiones. Y yo diría que la zona de resistencia está en los 28 o 29 coronas danesas por acción. Es decir, podríamos ver algo de margen porque su media móvil de 14 sesiones ha roto tímidamente la de 28. Entonces creo que ahora mismo está en un movimiento hacia esa zona de resistencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, no sé si va a tener fuerza como para seguir rompiendo niveles.
Vale. Mira, una última que nos da tiempo, pero muy rapidito. También a través del canal de YouTube, Carmelo dice: quisiera que el analista me dijera entrada en Legrand y en Logista. Legrand, el ticker es L de Lugo, R de Roma. La tengo por aquí. Vale, Legrand y Logista. Bueno, valor. Muy bien. Valor que ha roto. Ha caído por debajo de su media móvil de 14 sesiones. Esto muestra debilidad, ¿vale? Ha salido de la zona de sobrecompra. Pues bueno, en principio es un valor que parece que la tendencia se ha ido relajando bastante. Así que yo me fijaría mucho en si rompe o no la media de 28 sesiones. Si la rompe, bajista. Si se mantiene, yo creo que puede seguir la tendencia alcista. Y después, Logista, la española, lo que pasa bastante desapercibido dentro del IBEX, pues ha tenido un rebote muy fuerte en el corto plazo. Creo que aquí el gráfico sí que es algo más positivo. Podríamos ver alguna corrección en el corto plazo porque está muy cerca de la zona de sobrecompra, pero bueno, yo diría que en principio la próxima resistencia la tienen los 30 euros por acción, así que tiene algo de margen y creo que el gráfico es algo más alcista que el anterior. Muy bien, pues lo dejo aquí. Javier Cabrera, analista de mercados. Oye, muchas gracias por atender a los oyentes, por resolver dudas y nada, que cuídate mucho. ¿Has tenido vacaciones o te guardas ahí unos cuantos días? No, ayer comencé de nuevo, o sea que estamos un poquito igual los dos. Bueno, sí, yo eso un poco despistadilla, aterrizando poquito a poquito, pero bueno, ahí con la ayuda de mis compañeros para ponerme al día y echarme 1000 manos, así que nada. Oye, un auténtico placer, Javier, cuídate mucho, feliz día y ánimo con la rentrée. Un abrazo, adiós, chao. Gracias, adiós. Un saludo. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hasta aquí esta versión en directo de Capital en verano. A partir de ahora van a estar informados en cada boletín con mis compañeros, recogiendo toda la actualidad, las declaraciones, las tendencias, la última hora. Y ojo, porque a partir de las 10 de la mañana vamos a recuperar algunos de los mejores momentos, algunas de las mejores entrevistas, algunos de las mejores noticias que hemos tenido a lo largo de toda esta temporada. Así que no se quede. O sea, no se vaya, quédese con nosotros y acompáñenos. Esto es Radio Intereconomía. Mañana nos reencontramos a las 7. Adiós, chao. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla.